cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Les agradezco que juntos podamos estudiar el mensaje de la palabra de Dios y continuamos con el libro de Primera de Pedro. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 25. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que nos dice así: Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenlo como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos a los amos con todo el respeto, no solo a los que son de buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia delante de Dios. Y si por causa de su conciencia ante Dios alguien sobrelleva las penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Porque este es el propósito en el cual han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, y cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Padre, gracias te damos por este día. Bendícenos, permítenos, Padre, poder entender la importancia, Señor, de estar en sujeción a las autoridades que tú has impuesto en nuestras vidas. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para recibir tu palabra con gozo y con gusto, Señor, en obediencia. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar dentro de la misma carta de Primera de Pedro un tema que es muy importante, que habla sobre la sumisión y la obediencia a las autoridades dadas por Dios. Entonces, el tema es sumisión y obediencia a las autoridades dadas por Dios. Tal vez usted ha escuchado la siguiente historia, y la historia se trata de un niño que estaba en la escuela. Él estaba aprendiendo las cosas en la escuela, y él se paraba y andaba con sus compañeros, hablaba. Era el único que lo hacía en su salón de clases. Bueno, la maestra, ya cansada, le había dicho muchas veces: siéntate. Y bueno, le vamos a llamar Luisito, y le dice: Luisito, bueno, si tú no te sientas, no vamos a poder continuar con la clase. Ahora, este muchachito, obviamente, pues se ve su cara que no está dispuesto. Y entonces la maestra, para ponerle más presión, le dice: Luisito, si tú no te sientas, voy a llamar al director, vamos a tener que llamar a tus papás. Ahora él ya obviamente considera eso y se va a su asiento. Antes de sentarse, la maestra lo ve y le vuelve a decir lo que va a pasar. Bueno, él entonces le dice a la maestra: ok, está bien, me voy a sentar, pero por dentro voy a estar parado. Ahora, esto suena chistoso, pero recordemos algo. Todos nosotros, los seres humanos, por naturaleza nos cuesta sujetarnos someternos o sujetarnos a nuestras autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando digo autoridades, sea la familia, sea la iglesia, sea el gobierno o sea en el trabajo, esas son las autoridades fundamentales que Dios ha puesto. En otras palabras, hermanos o amigo, el pecado que se manifiesta en nosotros en rebeldía, el pecado se manifiesta en nosotros en rebeldía, y es
la tendencia de todo ser humano el no querer estar sujeto a la autoridad de Dios o de aquellos que Dios nos ha dado como autoridades. Pero nosotros como cristianos es importante que debemos de entender que toda aquella autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad?, es para nuestro beneficio. Ahora, aunque muchas veces a nosotros no nos parezca que las autoridades que Dios nos ha impuesto son para nuestro beneficio, debemos de aprender a sujetarnos a estas autoridades. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, va a enseñarnos que a través de esta sujeción vamos a aprender algo positivo. Vamos a aprender que también esa es la voluntad de Dios. Ahora, definamos entonces qué es una autoridad. Bueno, una autoridad es la potestad o el poder que tiene una persona sobre otra que se le ha sido subordinada. El ejemplo es, por ejemplo, los padres. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Otra definición es que es una persona o entidad revestida de algún poder o mando sobre nosotros. Esto puede ser, por ejemplo, como decía yo, el gobierno, puede ser la policía, puede ser la escuela, en el trabajo, etc. También, cuando hablamos de autoridad, es el crédito y confianza que por su mérito se le da a una persona en determinada materia. ¿Qué quiero decir con eso? Decimos, este señor es una autoridad en cuanto a las leyes. Este señor es una autoridad en cuanto a la construcción. Este señor es una autoridad en cuanto a las reglas lingüísticas, puesto que es un gran profesor, etcétera, etcétera. Ahora pues, todos nosotros o todas las personas que nos encontramos o que estamos viéndonos, hemos resistido de una u otra manera a las autoridades que se nos han impuesto. Ahora, decía yo, estas pueden ser nuestros padres, nuestras autoridades civiles, nuestro jefe de trabajo, nuestros pastores o líderes, nuestros maestros, nuestro esposo, etcétera, etcétera. El sujetarnos, hermanos, a la autoridad es algo que nos cuesta, lo he dicho, lo repito, nos cuesta trabajo a todos, empezando por mí. Pero es algo que Dios demanda de sus hijos. Es algo que Dios quiere que todo aquel cristiano, ¿verdad?, aprenda a sujetarse a la autoridad de su Padre. Ahora, hay muchas preguntas. Muchas veces usted y yo y todos nos hemos preguntado ciertas preguntas como las que tengo aquí. ¿Por qué tengo que sujetarme a alguien que es inferior a mí? Por ejemplo, en el trabajo, puede ser que a usted le dieron una supervisora y usted es hombre y no le gusta. Puede ser, ¿verdad?, que le dieron a un jefe de otra nacionalidad diferente a usted y no le cae bien. Puede ser que esa persona que le han puesto como autoridad tenga mucho menos experiencia que la que usted tiene. Otra pregunta es, ¿por qué tengo que sujetarme a alguien a quien no le importo? Por ejemplo, puede ser que una mujer tiene un marido que es insensible, que es áspero con ella, o que no es creyente. Puede ser un padre también que es insensible a sus hijos. Otra pregunta es, ¿por qué tengo que sujetarme a alguien que no es justo conmigo? Puede ser que nuestro jefe en el trabajo es una persona que demanda mucho de nosotros. Y nosotros, obviamente, en nuestro propio criterio estamos haciendo lo mejor. Otra pregunta, ¿verdad?, es, pues, ¿cómo podemos entonces responder a estas preguntas? Y sobre todo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante las autoridades? Ahora, Cristo, mis hermanos, es nuestro ejemplo. En cuanto a la sujeción, que cada uno de nosotros debemos de imitar en esos momentos en los cuales nos sentimos, ¿verdad?, que no somos tratados bien. Y digo eso porque cuando Cristo Jesús vino a este mundo, cuando Cristo Jesús vino, mis hermanos, Él vino como el siervo de Dios, el siervo sufriente. Ahora, no porque Él fue creado por Dios, Él es Dios. Cristo Jesús es Dios, pero Él vino, mis hermanos, a hacer la voluntad del Padre. Y ahí es donde muchas personas no entienden, ¿verdad?,
por qué Cristo tuvo que sujetarse. Cristo venía a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo vino a cumplir con el plan del Padre para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que todo aquel que recibe a Cristo sea salvo. Ahora, para esto pues entonces, punto número 1, nuestro responso a las autoridades que han sido impuestas por Dios. Dice el pasaje, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Y dice ahí, ya sea el rey o ya sea aquellos gobernadores que han sido enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, recuerde que cuando Pedro escribe esta carta, estos hermanos que se encuentran en Asia Menor, lo que hoy se llama Turquía, que se encontraban en diferentes lugares del reino romano, estaban siendo, mis hermanos, perseguidos. Algunos habían perdido sus posesiones, algunos habían perdido a sus amigos, algunos habían perdido familia, habían sido desplazados. Y obviamente, cuando Pedro les está pidiendo y les está diciendo que se sujetan a esas autoridades, es normal que uno resienta y diga, pero ¿por qué? Si ellos nos están persiguiendo, si ellos son malos con nosotros, ¿cómo nosotros podemos sujetarnos a ellos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos muchas veces. Pero fíjese que lo que dice 1 Pedro 2:13, dice, porque han sido enviados por Dios. Ahora, si usted quiere tener una mejor perspectiva de la razón por la cual Dios nos demanda eso, vaya a el libro de Romanos capítulo 13 y lea de los versículos 1 al 7, que nos habla del mismo concepto, sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Ahora, Dios, mis hermanos, quiere pues que nosotros nos sujetemos. La pregunta que hago es, ¿qué significa estar bajo autoridad? Bueno, estar bajo autoridad significa sujetarse a una persona o a una institución teniendo buena voluntad, teniendo una buena actitud, a pesar de mis prejuicios o mi propia percepción. Ahora, hace muchos años, yo fui a unas conferencias donde se nos habló sobre la importancia, mis hermanos, y la estructura de la autoridad. Y esos principios yo los aprendí y los he practicado y los he enseñado. Recordemos, pues, que Dios tiene una estructura de autoridad. Dios es el fundamento, como dice este pasaje y como dice, ¿verdad?, Romanos 13. Dios está en el fundamento. Después de Dios está la familia, la iglesia, el gobierno o el trabajo. ¿Por qué? Ponemos a Dios en el fundamento porque Dios es la fuente de toda autoridad. Y recordemos que Dios, hermanos, ha establecido un balance de poder. En la familia, a los padres; en la iglesia, a los pastores, a los líderes; en el gobierno, aquellos que son presidentes, gobernadores, policías, jueces; y en el trabajo, a nuestros jefes o nuestros supervisores. Y la razón por la cual Dios, mis hermanos, ha establecido ese balance de poder es para evitar el desorden y para evitar el caos. Es necesario tener una autoridad. Si en el hogar, hermanos, no hay un liderazgo normal, la familia va a estar muy mal. Si en la iglesia no hay sujeción a la autoridad de los líderes y pastores o los pastores, ¿verdad?, igual la iglesia es un caos. Y si el gobierno, ¿verdad?, no es respetado, eso trae a la sociedad, mis hermanos, lo que se llama una anarquía. Cada quien hace como quiere, y usted lo puede ver hoy tristemente en muchos de nuestros países, en Latinoamérica y en el mundo entero. Igualmente en el trabajo tiene que haber autoridad para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a sujetarnos. Ahora, también, hermanos, es importante entender las funciones básicas de esa voluntad, de esa autoridad, La autoridad que Dios nos ha dado es para edificación. Fíjese que en el libro de 2 de Corintios
10:8. Segunda de Corintios 10:8, y voy a buscarlo, ¿verdad? Rápidamente, a ver si lo encuentro. Segunda de Corintios 10:8. Nos dice esta versión, nos dice así, segunda de Corintios 10:8. Dice: pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes. Fíjense entonces lo que dice Pablo aquí, que todo aquel que recibe autoridad es para edificar a aquellos que están bajo su mando. Y no dice para destrucción. De manera entonces que tenemos que entender un principio muy importante. Y ese principio, hermanos, es, ¿verdad?, que todo aquel que tiene autoridad sobre alguien, sea el padre, sea un pastor, sea en el gobierno, sea en el trabajo, va a dar esa autoridad es para edificar a aquellos que están bajo él o ella. Y, hermanos, que vamos a dar cuenta a Dios de esa autoridad que Dios nos ha dado, sean padres, sean pastores, sea jefes, sea el gobierno. Por eso Pedro nos dice ahí, y miren lo que dice el versículo 14: a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, Dios, mis hermanos, pues nos da esa autoridad o para edificación, para orden, para protección. Fíjese, orden y protección. Esa autoridad debe de ser usada de esa manera. Ahora, razones entonces por las cuales todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, pero estamos hablando a cristianos, debe de estar bajo autoridad. Primeramente, hermanos, para desarrollar carácter. Cuando decimos que va a desarrollar carácter, es que Dios va a usar ciertas personas en nuestra vida. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, que nos va a enseñar ciertos ángulos de nuestras personas que no conocemos. Fíjese que los hijos, por ejemplo, los hijos, hermanos, tienen muchas deficiencias, necesitan ser educados, necesitan aprender, y los padres son el medio que Dios les ha dado para que ellos puedan aprender. Ahora, cuando uno es adolescente, uno es niño, obviamente que no le gustan muchas cosas que nuestros padres nos decían, pero es importante hacerlo. Igualmente en el trabajo, es posible, como decía yo anteriormente, es posible que usted tenga un jefe que es difícil, una persona, un supervisor que le hace la vida difícil. Y Dios quiere a usted enseñarle a través de esta persona ciertas cosas. Y puede ser que esa autoridad no sea ni aún mala, pero simplemente por motivo de que nosotros somos rebeldes por naturaleza y no queremos sujetarnos. Entonces, Dios va a usar autoridades en nuestras vidas, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en la familia, sea en el trabajo, para desarrollar ciertas cosas que necesitamos nosotros, mis hermanos, crecer. Por ejemplo, disciplina. Hay personas que son muy indisciplinadas y los padres o en la iglesia o en donde estemos trabajando nos ayuda, ¿verdad?, a llegar a tiempo, nos ayuda a organizar mejor nuestro tiempo, nos ayuda, ¿verdad?, a ser responsables. Fíjese, todo eso es causa de que Dios impone autoridades en nuestras vidas. Dios, ¿verdad?, usa esa autoridad para que podamos tener una conciencia limpia. O sea que cuando usted y yo nos sometamos a nuestras autoridades, no tenemos entonces que, ¿verdad?, ser avergonzados. Es lo que dice aquí. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjese, o sea, una persona da testimonio al sujetarse a personas que, a pesar de que no son creyentes, ¿verdad?, les damos nosotros testimonio de que somos cristianos y queremos, ¿verdad?, honrar a Dios, y por causa de eso nos sujetamos a otros. Otra es testimonio, es lo mismo, perdón, que acabo de decir.
para testimonio. O sea, damos testimonio de que realmente somos ¿qué? Cristianos. Cuando una persona, mis hermanos, se presenta como cristiano, cuando una persona reclama ser cristiano, pero no se sujeta a las autoridades que Dios le ha dado, pues tristemente el testimonio de uno, mis hermanos, es manchado, no somos creíbles ante otros. Por eso es importante que nos sujetemos. Y otra de las razones, ya lo he dicho también, protección. O sea, Dios usa esa autoridad. Dios usa a los padres, Dios usa al gobierno, Dios usa a los pastores, Dios usa a nuestros supervisores para darnos protección. Y hay de aquellos que teniendo autoridad, en vez de proteger a aquellos que están bajo ellos, abusan de esa autoridad. Por eso es importante, fíjese, el entender que, hermanos, nuestra autoridad no es para querer demostrar que somos los jefes, que mandamos más, que la gente nos hace caso. Es para edificar a las personas. Y otra de las razones, mis hermanos, para estar bajo autoridad es por el pecado de nosotros. La rebelión que tenemos en nosotros causa, ¿verdad?, que cometamos pecado, que no queramos sujetarnos, y entonces Satanás puede usar esa rebeldía para que nosotros obviamente no nos sujetemos. Ahora, fíjense entonces que es una responsabilidad. Sométanse por causa del Señor a toda institución. Aquí está hablándonos de varias cosas. Está hablándonos de que el gobierno, los gobernantes fueron impuestos por Dios para beneficio de nosotros. Dice el versículo 16, anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empléenlo como siervos de Dios. O sea que nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad?, a tener una buena actitud hacia esas autoridades. Ahora, dice el versículo 18, también nos habla, fíjese, a aquellos que estamos como empleados. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahora, nosotros hoy, mis hermanos, no tenemos esclavos, pero sí prestamos nosotros como prestamos nuestros servicios a personas. O sea, vamos, pedimos trabajo y este lugar donde trabajamos, sea en un restaurante, sea en un hotel, sea en un jardín, lo que sea, pues esa persona nos va a pagar para que nosotros hagamos nuestro trabajo. O sea, está hablando aquí cuando prestamos nuestros servicios. Ahora dice que, hermanos, seamos personas que damos, ¿verdad?, nuestro testimonio. Dice, no solamente con aquellos que son buenos, sino también con aquellos que son difíciles. Decía yo que es posible, hermanos, que en su trabajo tenga usted a una persona, ¿verdad?, que le hace la vida miserable. Decimos, le hace la vida en cuadritos. Y a veces decimos, pero ¿por qué yo tengo que sujetarme? Bueno, es porque usted, como hijo o hija de Dios, va a dar testimonio aún a aquellas personas que son difíciles en nuestras vidas. Y Dios, mis hermanos, va a trabajar en la vida de esa persona. Yo he escuchado de muchas personas, ¿verdad?, que dicen, yo no voy a sujetarme a esta persona porque es un patán, es esto, es aquello. Fíjese que una persona que no es cristiana, bueno, no es demandada, pero una persona que sí es cristiana, Dios quiere que usted y yo nos identifiquemos. Este pasaje que estamos estudiando nos habla, mis hermanos, del desarrollo de virtudes y de cómo nosotros, ¿verdad?, nos identificamos con Dios, que somos hijos de Dios. Y si una persona se identifica como hijo o hija de Dios, hermanos, es importante que aprenda, ¿verdad?, a dar testimonio. Porque dice, esto haya, versículo 19, gracia ante Dios. Dice, y si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay
si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? O sea, fíjese que muchas veces no nos queda otra opción. Tenemos que sujetarnos a la autoridad de esas personas. Como dije yo, sea verdad que no nos pagan conforme al salario, no nos dan tal vez ciertas prestaciones como vacaciones, días de enfermedad, etcétera. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacerlo por amor a Dios. Dice el versículo 20, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, que Dios, mis hermanos, lo ve con agrado. Dios, mis hermanos, ve eso delante de nosotros como algo que usted y yo estamos queriendo agradar a Dios. O sea, lo hacemos porque queremos agradar a Dios y esa gracia fluye en nosotros y nos ayuda, mis hermanos, a continuar adelante en los caminos de Dios. Seamos sinceros, hermanos, lo digo con sinceridad. Tristemente, vivimos en un mundo que es difícil y siempre al lugar donde usted y yo vayamos, vamos a encontrar personas que van a causarnos dificultad. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser una persona en la escuela, un maestro. Todas esas son cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Ahora recuerde, Dios va a abrirnos puertas. Dios va a darnos de su gracia para que usted y yo aprendamos, mis hermanos, a sujetarnos. Fíjese que Dios, mis hermanos, dice el versículo 21, porque para este propósito han sido llamados. O sea, el propósito de Dios de llamarnos es para que nosotros, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Y eso es, ¿me entiende? Algo grandioso, algo maravilloso. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que aprender. Y este pasaje que estamos estudiando y estudiaremos la próxima semana, nos va a hablar sobre la importancia de la sujeción, como dije, ¿verdad? Al gobierno, a nuestros jefes de trabajo, en el hogar al esposo o a los hijos, como los padres, y, ¿verdad? El hombre que también está sujeto a Dios y que quiere honrar al Señor Jesucristo. Cristo, mis hermanos, dice, sufrió por ustedes dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Mire, Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo. En Mateo 5, 43, 45 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, fíjese que el cristiano está bajo una nueva manera de regir su vida. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea que Dios, el Señor Jesucristo mismo, mis hermanos, siendo Dios, padeció por nosotros. Padeció por todo ser humano para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos recibir salvación y vida eterna. Cristo Jesús, siendo Dios, no merecía el ser latigado, no merecía el ser crucificado, no merecía ser escupido, no merecía, hermanos, haber estado desnudo en esa cruz. Pero Él lo hizo porque nos amó. Él lo hizo para darnos ejemplo. Y Él, siendo Dios, sufrió para que usted y yo pueda identificarse en ese sufrimiento, para que usted y yo, mis hermanos, aprendamos a llevar nuestro sufrimiento, nuestros momentos de dificultad en los cuales tenemos autoridades que para nosotros pueden ser tal vez abusivas, y aprendernos a sujetar a esa autoridad de Dios. Dice que
quiero, hermanos, concluir con eso. Quiero concluir este estudio con ese pasaje. Dice, en el cual, versículo 22, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, o sea, el Padre. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermanos, si hay algo que tenemos entonces que recordar en esos momentos en los cuales estamos tal vez, ¿verdad? A nuestro parecer, sufriendo por causa de Cristo, de una manera incorrecta tal vez, debemos de recordar que somos nueva creación en Cristo. Que somos su pueblo, como dice el mismo libro, si usted recuerda, somos realeza, somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio. Tenemos una responsabilidad grande en proclamar, mis hermanos, las maravillas que Dios ha hecho a través de su Hijo y que ahora nosotros debemos de imitarlo. Dios nos ha llamado, recuerda usted, para formar parte de su edificio espiritual que es la iglesia y ser edificados en Cristo. Y que, hermanos, en Cristo debemos de aprender a estar entonces sujetos a esas autoridades que Él nos ha dado, así como Él estuvo sujeto al Padre. La autoridad entonces no es algo que es para nosotros, mis hermanos, creer que es para causarnos daño o para que Dios nos haga la vida imposible. No, hermano, la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad para que usted y yo podamos ser edificados, guiados, y que Dios va a usar en nuestras debilidades para ser de bendición. Y esa es, mis hermanos, nuestra oración. La oración es que cada uno de nosotros aprendamos, ¿verdad?, en Cristo Jesús a sujetarnos con una buena disposición. En los próximos estudios vamos a hablar, ¿verdad?, de la sujeción de la mujer a su esposo y cómo el esposo debe también de amar a su mujer. Y cómo todos nosotros, mis hermanos, debemos estar sujetos los unos a los otros. Con eso en mente, pues, vamos a orar para ser despedidos. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Señor, en nuestra naturaleza pecadora va a haber rebeldía. No queremos sujetarnos a aquellas autoridades que tú has impuesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver el propósito. Ayúdanos a tener buena actitud. Te pedimos perdón cuando tenemos una mala actitud y cuando no damos testimonio, Señor, de ti. Te amamos, te honramos y te pedimos tu misericordia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima.